Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, gracias por enlazarse con nuestro programa. La semana pasada hemos tenido un breve descanso precisamente por la situación lamentable por la que pasa nuestro país con ciertos sectores radicales que intentan desestabilizar el país. Sin embargo, regresamos esta semana y lo hacemos con un gran invitado, una persona que lleva ya algunos meses trabajando intensamente en el ámbito de la gestión cultural, pero también en darle una nueva línea a nuestro Museo Nacional y a través de este Museo Nacional a lo que se entiende como el concepto de museo y cómo se puede reconceptualizar un espacio museológico. Y hace aproximadamente como un mes o un mes y medio más o menos comenzó a debatir ciertas ideas a través de la columna que amablemente puede escribir en Tendencias en La Razón. Así es que no solo nos podemos encontrar con el Museo Nacional de Arte, sino también con su director a través de sus reflexiones, y es por ello y por muchos otros motivos que no les voy a comentar porque no me alcanzaría el programa para explicar por qué es importante que Max Inderex esté con nosotros hoy, que será nuestro invitado durante los próximos minutos, escritor, curador, filósofo. Bienvenido, buenos días. Gracias, Saraí, encantado de estar aquí contigo. Te agradezco que estés acá, justo creo que nunca está de más hablar de cultura y más aún conociendo la relación directa que la cultura tiene con la política, con la sociedad. Y me llama la atención que tú lo has venido haciendo de manera insistente a través de tus columnas. Bueno, ya son ideas que conocía que tenías porque hemos charlado fuera de cámara. Sin embargo, no es lo mismo enfrentarse a un público que no tiene todavía mucha conciencia de lo que significa descolonizar, de lo que significa reconceptualizar un espacio artístico, museológico. Vamos a empezar por el principio. De niño, ¿cómo era? ¿Cómo era el Max? De niño. De niño. Vamos a irnos al fondo, al fondo, al fondo. De niño, Max era un niño dividido entre culturas y continentes. ¿No ve? Con una madre cruceña, una familia cruceña y un padre alemán. Ya. Del sur, este de Alemania. Y bueno, así viví entre un lugar y el otro. Después me fui educado en el Colegio Alemán de Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, estudié en Alemania, quiere decir en Austria, después en Alemania, hice maestría en Hamburgo, hice facultad de artes plásticas en Viena, después estudié filosofía en Viena también, después en Hamburgo lo mismo, básicamente maestría también en artes plásticas, y hice el doctorado en Viena de nuevo. Y sí, después viví mucho tiempo trabajando como freelance no sé si me salté mucho la niñez. Sí, un poco, pero vamos a volver, te voy a retroceder ahorita, no te preocupes. Y sí, después volví a Sudamérica para vivir en San Pablo, luego en Río de Janeiro y ahora de vuelta en Bolivia. Ya, se nota que el estar entre dos continentes, entre diferentes culturas al mismo tiempo, lo has mantenido durante toda tu vida, no solo fue en la niñez. Sí, exactamente. Fue un cambio perpetuo en realidad, ¿no? Moverme de un lugar al otro, de ciudad en ciudad, sí, Claro. de contexto en contexto. Y eso incluye contextos políticos también, que es algo interesante para hablar hoy, yo creo, dada la situación actual. También, claro. Cuando uno es niño y está constantemente trasladándose de un lado a otro, como que llega un punto en que siente que no se puede aprender de nada, no puede agarrarse de nada, es como... O de todo. O de todo, pero cuando uno es niño como que necesita más esa cierta pertenencia a algo,
¿no? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue? No fue, me imagino que no fue nada traumático porque lo sigues haciendo de grande, así que algo te ha Mm, gustado. yo creo que lo de la pertenencia se lo resuelve con mucho amor, la Ujú, verdad. Si uno recibe, yo tuve el privilegio de recibir amor incondicional de mis padres, de mi familia, entonces nunca me hizo falta la pertenencia a un lugar. De hecho, me crié con la posibilidad de sentirme pertene- perteneciente a distintos contextos, ujú, pero también me crié sabiendo que nunca pertenecía completamente a algún contexto. Quiere decir, en el mejor de los sentidos soy plurinacional, ¿ya? En el peor de los sentidos, lo más traumático que probablemente puede haber vivido un niño como yo en esa ujú, situación es de no ser aceptado completamente como alemán en Alemania y no ujú. ser aceptado completamente como boliviano cruceño en Santa Cruz. Entonces, Mm, lo que pasó es que yo me crié justamente buscando la pertenencia en los lazos afectivos, familiares, mm, y con el privilegio, como digo, de escoger de las culturas lo que me gustaba. claro, Es claro. un gran privilegio eso, de Mm, poder atravesar fronteras mm. sin bueno, obstáculos. Claro. ¿Cómo era la convivencia en casa con tantos modos de pensar, Alemania, Bolivia, y tantas costumbres colindando al mismo tiempo, de niño? Mm, a ver, ¿cómo lo explico? Mi madre era una persona es una persona muy internacional. Mi madre, que fue militante en la época de las dictaduras de Banzer, comenzando con Banzer hasta Mesa, Ujú, pues fue forzada a vivir muchos años en el exterior. Entonces ya. ya de niña se había criado parte de su infancia en Argentina y luego después ella pasó en los años 70 por muchos países, ¿no? Como en el exilio forzado, perseguida, ella estuvo temporalmente en Brasil, en Ujú, Argentina, en Bélgica, bueno, Alemania ya lo comentamos, Ecuador, en mm. Perú, así que Y ahí viene un poco el espíritu viajero del hijo. definitivamente lo heredé de mi madre, sí, absolutamente, sí. Y en De el hecho, caso de tu padre, ¿cuáles son aquellas todavía costumbres digamos, especificidades en tu carácter que tienes del lado alemán? del lado alemán, a ver, yo creo que a veces una falta de humor en algunos aspectos debe ser algo muy alemán mío, ¿no ve? Comparado con otras personas, pero como te digo, nunca pertenecí completamente a algún Claro, ni a lugar, un lado ni a otro, ¿no ves? pero Sí, entonces bebes de ambos, en ¿no? Alemania siempre llegaba tarde, aquí siempre llego más puntual que los demás. A ver, explícame eso. Eso es ser, pues, bicultural. Es verdad, es verdad. Aquí llegas inclusive un poquito antes de la hora acordada. Qué bien, qué bien. Max, ¿por qué cuando, digamos, ya comienzas a vivir la etapa de la adolescencia, la juventud, por qué decidir estudiar estos temas relacionados con el arte, con la filosofía? ¿Qué fue lo que te llevó por ese camino? Mm, yo creo que el mismo hecho de estar viajando, viviendo en distintos contextos, Ujú, hablando de pertenencia, entonces a qué uno se aferra a ciertos valores tal vez, ¿no ve? Entonces, ujú. como te dije, yo me crié en una familia o con una madre y un padre bastante politizados, cada uno Con a líneas, su manera. con líneas distintas. Mi padre es vegano, por ejemplo. Mi padre es vegano y es ecologista, ¿ya? Y siempre perteneció a una línea, como él es alemán, en Alemania que sería allá es el Partido Verde. El Partido Verde es uno que viene de la experiencia del 68 en Europa, Ujú. que viene como una nueva izquierda con un foco en políticas de migración muy abiertas, quiere decir, se traduce en el contexto europeo como políticas antirracistas Ujú. y, bueno, de protección del medio ambiente. Ya eso es una nueva izquierda que surge de los movimientos de los años 60, justamente estudiantiles y tal. Y por el lado de mi madre, como diga, era el movimiento antifascista bueno, el movimiento de izquierda en esa época aquí en el contexto boliviano, que
en un comienzo de los años 70, cuando surge Banzer, todavía muchos movimientos estaban unidos, ¿no? Que después eso se va dividiendo en distintos partidos que en ese momento eran, estoy hablando de los años 70, era el movimiento izquierdista revolucionario, el movimiento Bolivia Libre, después el catarismo, o sea, son todos momentos que surgen en los años 70, ¿no? Y que, bueno, de todos modos, a qué uno se aferra cuando uno viaja mucho y vive entre distintos contextos culturales, son ciertos valores culturales o políticos, digamos. Entonces yo me crié con ciertas convicciones, ¿ya? Convicciones, por ejemplo, al cambiarme de lugar en lugar, al sufrir discriminación en Europa como latinoamericano o al ser muy blanco en el contexto boliviano, yo me di cuenta pues de diferencias sociales ya de niño que existían. Y, por ejemplo, ciertos valores culturales o políticos, entonces serían una convicción de que todos deberíamos ser iguales, por ejemplo, ¿no? Entonces, y de que las jerarquías sociales están equivocadas. Así, esos son valores a los que yo me aferré. Bueno, esto por el lado político, por el lado cultural, me di cuenta viviendo, por ejemplo, en Santa Cruz, de que habiendo vivido antes en, qué sé yo, en Stuttgart, en Alemania, que la oferta cultural, siendo Santa Cruz una ciudad más grande, que Stuttgart era mucho menor. Santa Cruz una ciudad mucho mayor, mucho más grande que Stuttgart. Stuttgart es una ciudad mucho más pequeña, sin embargo Stuttgart tiene pues museos gigantes, tiene óperas, tiene teatros, tiene qué sé yo, y a mí me encantaba todo ese mundo, ¿ya? En ese sentido, eso es algo muy alemán. En mi educación yo tuve la suerte de crecer con acceso, y ese acceso me lo dio el Colegio Alemán en Santa Cruz de la Sierra, que es una institución muy privilegiada, privada además, un colegio particular, que yo tuve acceso a bibliotecas alemanas. Entonces como que me comí todos los libros que había allá del idealismo alemán, de los poetas del siglo XVIII. Es decir, ahí un poco empiezas a entrar al ámbito más cultural, ¿no? Claro, Cultural, es que hablando de forma general, ¿no? se reflejaba lo que yo experimentaba en Bolivia en esa época. Había un grupo que nos juntábamos en una plaza y tocábamos, qué sé yo, trova, Silvio Rodríguez, leíamos Mario Benedetti, Pablo Neruda, cosas así, Julio Cortázar, qué sé yo. Y entonces eso pues, como yo tenía acceso a otras lenguas y conocías además ya por el bilingüismo de casa. Conocía, digamos. Y había la biblioteca, entonces yo como que consumía todo lo que podía. ¿Y hubo un punto de quiebre que un poco te llevó por esa línea ya profesionalmente, o tenías en mente estudiar otra cosa? A ver, voy a intentar de recordar cómo era. Lo que me fascinó siempre fue el área cultural en general, digamos, la libertad que le daba a uno poder expresarse en el medio cultural. Entonces yo tenía una banda, por ejemplo, en Santa Cruz cuando era adolescente, y la música fue importantísima para mí, y tenía un compañero que es un periodista, escritor, que se llama José Andrés Sánchez Exeni, cruceño, con el que nosotros nos leíamos muchos poemas todos los días en el colegio, antes de ir al colegio, después de ir al colegio. Era como que lo que dividíamos nosotros, era poesía, y fue muy fuerte ese lazo. Con él también teníamos una banda con otra gente, y bueno, así como te decía, había todo un grupo en esa época en el barrio de Huapay, en Santa Cruz, donde nos reuníamos en una placita, y todo era como que había una idea de revolución muy fuerte, ¿no? La revolución cubana, como lo que nos gustaba era Silvio Rodríguez y tocar todo eso, Pablo Milanés y qué sé yo. Entonces eso era lo que a nosotros nos inspiraba, ¿no? O sea, como que vino tinto y guitarra, digamos. Pero una inspiración bien utópica, ¿no? Porque no tenía nada que ver con la realidad en la que ustedes vivían. Sí, y sobre todo el contexto cruceño era medio hostil en esa época. O sea, estamos hablando de la mitad de los años 90, cuando era realmente... eran otras épocas. Santa Cruz era más pequeña, era menos internacional, era más provinciana. En esa época venir a La Paz era venir a una metrópolis. Claro. ¿No? Sin embargo, yo creo que ese juego un poco se invirtió. Yo creo que hoy en día Santa Cruz es muy internacional. Es muy internacional en ciertos aspectos. En ciertos otros aspectos. siguen
conservando, valga la redundancia, ese extremo conservadurismo. Claro, pero eso es local, digamos. Igual hay mucha gente internacional. Por ejemplo, el barrio en el que vivo, en el que me crié, en el norte de Santa Cruz, es ahora completamente brasileño. Es un barrio brasileño. También ha sido influenciado por esta oleada migratoria que Sí, no ha salvado a ningún país en Latinoamérica, donde ya todos tenemos un poco de todos, ¿no? Y te puedes encontrar exactamente. no solamente barrios, sino negocios que están específicamente dirigidos a esa población. Entonces, bien interesante porque ya se piensa incluyéndolos, al menos desde el punto de vista económico, ¿no? Desde la gestión económica. Mm. Después de esta etapa en Santa Cruz, ¿cuándo fue, es decir, dónde fue el primer paso que das en el ámbito del estudio profesional? Porque como me has hablado de tantos países, ahora no tengo claro dónde empiezas a estudiar en la universidad, si la primera Sí. puntalada. A ver, yo del colegio alemán en Santa Ajá, Cruz, ajá. hay distintas opciones de cómo conseguir un bachillerato alemán para estudiar poder estudiar en ¿Por Alemania, qué ¿no? querías estudiar en Objetivo. Alemania? Bueno, porque la educación prometía ser muy buena, yo tenía el privilegio de poder estudiar en Alemania, entonces eso ya era motivo suficiente. Además, lo que a mí me fascinaba, bueno, fui a hacer el bachillerato en Alemania, justamente en esta ciudad, Stuttgart, de la que Ujú, viene mi padre, y busqué primero, pensando en estudiar música, te había comentado que era ujú. lo que más me fascinaba en esa época, pero tenía el temor, no sé, a la disciplina, ¿ya? Y pensé que si me iba a someter yo mismo, a hacerme disciplinar y disciplinarme yo mismo en música, en técnica, en qué sé yo, me iba, no sé, como que me iba a encerrar en algo que no me iba a gustar. Prefería mantenerlo libre como era mi pasión. Ya, como Entonces, hobby, digamos. sí, como algo que lo iba a tomar muy serio, porque en esa época lo tomaba todo muy serio. Y también algo muy alemán, probablemente, no sé. Eh, y de ahí decidí, a ver, en vez de estudiar economía o derecho, de estudiar en vez de música, pintura. Que fue, no sé, porque también lo que me gustaba mucho era eh, Mm, pintar. De hecho, fue un cruceño que despertó en mí un joven también que estaba en esta plaza en Huapay, que era un actor que se llama Carlos Urenda, y mm, que hizo carrera como actor pues de teatro en Santa ujú, Cruz. ujú. Entonces recuerdo cómo él fue la primera persona que vi sus cuadros, así que me impactó como un amigo que pintaba. Sin embargo, yo me crié jugando de niño en el taller de Lorgio Vaca, Ujú. porque eran el círculo de amigos de mi madre, ¿no ve? Entonces siempre el taller de Lorgio Vaca y el taller de cerámica de Ada, su mujer que en paz Ujú. descanse, también. Entonces, siempre estuvo cerca, digamos, la expresión cultural. Y cuando me comencé a juntar con jóvenes que eran artistas jóvenes, ¿no ve? Entonces a mí eso me fascinó. Y como digo, habiendo eh, vivido o convivido con estos jóvenes que pintaban, escribían poemas y todo eso me despertó ese hambre ¿Cuánto te de la duró el creación. estudio de la pintura? Es que yo muy pronto dejé de estudiar pintura. Primero tuve unos años de educación muy formal. En esa época, estoy hablando del año 2000, 2001, 2002, la Academia de Artes de Ujú. Viena, en Austria, era muy clásica todavía. Todavía lo digo porque tuvo un giro fundamental que hizo que ahora sea una academia de las más progresistas que existe en el área Ujú. de habla alemán. Eh, entonces, en esa época yo comencé a estudiar pintura, pero era como un estudio así de un artesano renacentista lo que yo pasé. O sea, Ya, yo ok. tuve que aprender a cómo se arma un lienzo sobre un marco, cómo se pone la base de la pintura, cómo se aplica el óleo, cómo se aplica la témpera, cómo se mezclan los Mm. pigmentos, cómo teníamos que ir al instituto anatómico a dibujar órganos Pero eso te y sirve un montón, ¿no? Y mm, bueno, te ha servido toda la vida. me sirvió para entender, claro, ese era el objetivo, la Cómo anatomía funciona. humana. Entonces, Ujú. entendiendo la anatomía humana, cuando uno dibuja y aprende a dibujar bien, entre aspas, ¿no ves? Mm. Eh, uno aprende pues toda esta técnica eh,
lo llamo renacentista, pero ya sabes a lo que me refiero, muy clásica, ¿no? Sí. De saber las proporciones del cuerpo, anatomía, todo eso era lo que yo tenía que estudiar. Entonces, cuando uno entiende eso, uno tiene la capacidad de entender procesos de abstracción mejor. Claro. Entendiendo procesos de abstracción a través de la historia del, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, hasta el arte contemporáneo, pues eso nos ayuda mucho a entender, digamos, ciertas tendencias internacionales y también lo que significa abstraer, o sea, qué significa desde la plástica llevado justamente lo que es el, llamémoslo, mensaje, la intención artística, política. Y bueno, entonces, habiendo pasado por esta educación, muy pronto me di cuenta que no me interesaba realmente la pintura, porque no me gustaba lo que estaba vinculado a la pintura. ¿Qué estaba vinculado a la pintura? Era un cierto tipo de artista que se cultivaba en la Academia de Viena en esa época, por un lado. Por un lado se cultivaba un artista que sea medio heroico, en caso de ser hombre macho, que en ese heroísmo de macho como que tenga un gesto liberador, ¿Te no interesaba sé. más lo que estaba alrededor de la pintura como hecho cultural? Tal vez, qué buena definición. O sea, lo que me di cuenta es que lo que yo no quería hacer era eso. Era dedicarte a pintar, claro, pero había cierto interés por la pintura, había cierto interés por la música, había cierto Sí, interés por la filosofía. sí, a ver, te lo voy a explicar porque lo que pasó después fue lo siguiente. A ver, hay una historia muy graciosa. Tal vez la pueda contar yo mismo. Entonces me crié dentro de este contexto en el que yo pensaba que tenía que ser un pintor heroico y medio trágico, en el sentido de que no tenía que sentir todo lo que pintaba, cada pincelazo era como un brote emocional, ¿entendés? Eso fue un poco el contexto en el que... Esa es la imagen estereotipada que nos imaginamos de un pintor. Exacto, exacto. Claro. Y era casi una sátira. Así, lo que yo estaba viviendo. En un momento yo me choqué con una experiencia que me hizo cambiar todo, que es una historia muy graciosa que la voy a dejar registrada aquí, que fue que yo pintaba cuadros abstractos muy gigantes y tiraba pinturas, o sea, estoy hablando de unos lienzos de 2 metros por 1,60 m, que eran las dimensiones que yo regularmente pintaba, siempre pintaba en esa misma dimensión. Entonces... como que esparcía pintura abstracta sobre fondos oscuros, negros comúnmente, con un fondo de acrílico negro. Después le aplicaba pintura al óleo en camadas semitransparentes, lechosas de pintura blanca, y así se creaban como unas nubes abstractas muy expresivas. Y bueno, como te decía, todo era el gesto dramático y qué sé yo. Y en un momento, sentado enfrente de mi cuadro, cansado, de noche, contemplando mi propia obra, me deparo y veo que hay como una figura, como nubes. ¿No ves que en las nubes ves figuras a veces? Entonces lo que yo pintara eran como nubes abstractas, grandes, sobre lienzos de 2 metros por 1,60 m, que es el tamaño de una cama matrimonial, ¿no ves? Entonces es gigante el lienzo. Entonces dentro de eso de pronto veo que en una esquina que era la izquierda superior, había una figura muy clara que resaltaba para mí, yo mirándolo como es una nube. Y ahora tú sabes que en las nubes a veces vos ves figuras, pero la persona que está a tu lado no ve la figura. Tienes que decirme, a ver, mira, ahí está la nariz y qué sé yo, y ahí tal vez coincidan. Entonces lo que yo vi dentro de mi propio cuadro era un Bambi, nada más ni nada menos, un Bambi así como de dibujo animado, algo que era completamente opuesto, porque era muy tierno, era como dicen los brasileños, fofo, era algo que querías abrazar y comer, ¿no? Y era lo contrario del cuadro dramático, heroico, oscuro, tenebroso que yo pensaba. Y eso te pintar. hizo reaccionar. Eso me hizo reaccionar porque me di cuenta de que lo que yo pinte imposiblemente va a ser leído de la misma manera. Claro. De que era mi intención, la persona que lo va a recibir, digamos, el cuadro. Ni lo que pintes, ni lo que escribas. Ni lo que diga. Entonces, pero en ese momento eso me destapó tal vez los ojos para este hecho, de que nada es igual para nadie. De cierto modo, ¿no? Todo es singular. Todo es relativo. Y todo es relativo, que me gusta mucho esa palabra. Y sobre todo de que nunca podemos tener 100% certeza de lo que nosotros estamos queriendo expresar va a llegar de la misma manera. O sea que cualquier acto de comunicación es un juego muy complejo. ¿Ya? Y la fascinación por esa complejidad me hizo casi instantáneamente alejarme de la pintura
seguí pintando por medio año más o menos, pero siempre ya con ese problema. O sea, ya básicamente solo buscaba figuritas en mis propios cuadros, ¿no ve? Y intentaba convencer a la gente que estaba a mi lado de que también vea las figuras. Entonces, de ese tipo de conflicto, yo comencé a interesarme por la filosofía. Y Genial. bueno, primero a través de la ciencia, los estudios literarios, la semiótica sobre todo, ¿no ves? Porque mi problema era cómo es posible que yo mande una señal y lo reciba distinto. La decodificación del mensaje sea completamente contraria a la que yo mismo estaba. Genial, lo dejaremos ahí, en filosofía. Ya. Bueno. Ya, genial. Vamos a hacer la primera pausa. A la vuelta ya comenzamos con esta etapa filosófica. Mire que me ha costado llegar, pero hemos llegado. Y vamos a conversar también sobre la obra que de alguna manera lanzó a Max Sinterer como curador, pero también como artista. Él no se considera un artista, le cuesta todavía entenderse como artista. Un poco más como crítico de arte, pero tampoco le cuesta. Bueno, pues vamos a ver por qué a la vuelta de la primera pausa. Seguimos conversando con Max Sinterer. Nos habíamos quedado en la parte en la que, después de haber visto una figura en uno de sus grandes cuadros, decide apostar por la filosofía y fundamentalmente reflexionando sobre el mensaje, sobre los códigos y cómo en cierta medida siempre el reto de aquel que comunica, sea o no comunicador, está en que el mensaje que reciba ese receptor tenga al menos un 80 o 90% de aquella parte temática, de esa parte que forma básicamente el entendimiento, muy parecido o semejante a lo que el que comunica o el que dice quiere decir. Y es una problemática que no solo evidentemente se puede analizar en el ámbito cultural o en el ámbito de las artes, sino en todas las esferas de la vida. Y es interesante ello porque luego Max se da a conocer o se lanza a nivel internacional y lanza también a Bolivia a través de una obra muy interesante. Quiero que hablemos del paso de la filosofía a Principio. A ver si lo logramos. ¿Principio? Sí, a la obra. A la muestra, sí, Principio a la muestra, Potosí. Principio Potosí. A ver si logramos hacer ese enlace entre la filosofía y Principio Potosí. Ya, yo creo que siempre viví algo como una esquizofrenia de intereses. Yo creo que estudiando filosofía uno pasa por contextos que no necesariamente obedecen a las necesidades agudas dentro de contextos reales, políticos contemporáneos. ¿Ya? Por decirte, cuando yo llegué a Viena justamente, estaba estudiando arte, comencé a visitar la Facultad de Filosofía paralelamente, en un momento en el que Austria fue tomada por un populismo de derecha muy fuerte, muy pesado, de un señor que se llamaba Joseph Haider, que después se accidentó un carro, creo, falleció. De todos modos, comienzo de los años 2000, Joseph Haider era una figura, creo que en el año 2000 él sube, una figura muy potente, en el sentido más tenebroso, porque era realmente un seductor que sedujo, ¿no? A través de tecnologías demagógicas, populistas, de extrema derecha, posicionamientos abiertamente xenófobos, misóginos, conquistó pues una parte del electorado muy grande. Y el contexto entonces era en Austria uno de extrema alerta. ¿Qué es lo que estaba pasando? Sabemos que Hitler era austriaco, o sea, no es también la primera vez que surge una derecha en Austria, igual que los alemanes, los austriacos pasaron por un pasado de nacionalsocialismo, que es los nazis. Entonces,
esta extrema derecha se estaba instalando y eso me causó, por ejemplo, a estar sentado en clases de filosofía en la facultad de filosofía y hacerme como conocer en la clase porque, digamos, en un seminario de Heidegger, ya el filósofo Martin Heidegger, el estudiante que en toda clase levantaba la mano y pedía la palabra, de comienzo era yo quien decía siempre la misma frase: ¿y cuándo vamos a hablar sobre el pasado nazista de Heidegger? Y el profesor tenía conflictos con eso, porque decían, no, es que no, es como que es un tema de al lado, no está comprobado absolutamente, qué sé yo. Luego se comprobó de que de hecho era muy fiel y leal a la ideología política y era del partido y tal, por Bien que pones cartas el y ejemplo todo de eso. Heidegger, porque eso me da pie para la pregunta que tiene que ver con la relación entre la filosofía y la política. En el caso de Heidegger, por ejemplo, muchos de sus seguidores consideran que sus lineamientos nazistas no influyeron del todo en su propuesta filosófica. Es decir, que si bien estaban colindando, no determinaban cómo Heidegger presentaba, digamos, los conceptos fundamentales de su filosofía. ¿Lo entiendes así? ¿Lo ves así? ¿Crees que es imposible desligar ambas cosas? Yo creo que es imposible. Yo creo que es imposible. A ver, la bomba atómica es una tecnología que puede ser útil para, digamos, exterminar, qué sé yo, una gran parte de una población, de un continente, de lo que sea, si fuera necesario. ¿Ya? La energía nuclear es una tecnología que puede ayudar a crear electricidad, etcétera. Las dos cosas llevan riesgos muy grandes, ¿ya? Ahora tenemos que pensar de dónde salen estas tecnologías. Estas tecnologías podemos decir que son neutrales, depende quién las tiene en sus manos. Sin embargo, yo creo que tenemos que ir un paso más atrás. Tenemos que pensar que la persona que inventó o que tuvo el interés de inventar ¿cómo se dice? La división del átomo, ¿no? De soltar toda esta energía, la persona que tuvo el interés, o ya sabemos que también son instituciones y no solo autores Claro, singulares, pero claro. digamos el contexto que decide investigar y generar una bomba atómica tiene un fin, pues. O sea, digamos que ¿qué tiene en común el bloque soviético o el bloque capitalista en la Guerra Fría, los dos con bombas nucleares? No importa si es de derecha o de izquierda, los dos están dispuestos a lanzarla encima del otro. Eso es lo que aprendemos. Nos lleva un paso atrás a darnos cuenta que la persona que inventó la bomba atómica, o sea, reduzcámoslo así bien reducido, la persona que inventó la bomba atómica pues estaba sabiendo lo que estaba haciendo, no fue tipo Un paso ingenuo. Newton viendo caer la manzana, ¿no es? O sea, no es Pero en ese sentido, el estudio filosófico que has realizado, tanto en el ámbito de, digamos, de licenciatura, como luego en los ámbitos más, digamos, más profesionales, como las maestrías o los doctorados, nunca se van a corresponder de forma, digamos, desde el pensamiento mismo con la política o con la realidad de ese país en el que lo estudias. Es decir, casi nunca hay esa relación directa entre cómo yo puedo utilizar la filosofía para analizar lo que está sucediendo en ese país, independientemente de que hoy hay una línea de filosofía contemporánea muy interesante que intenta no solo analizarlo, sino dar explicaciones del por qué hemos llegado a este punto, del por qué se piensa como se piensa, ¿no? Pero ese conflicto me imagino que siempre lo tendrás. Es que no es así que sea completamente, disculpa que te No te contradiga, preocupes. no es así que siempre sea contradictorio. A ver, tenemos al famoso Carlos Marx, ¿no? Carlos Marx fue un pensador que junto con Engels nos propuso que podíamos instrumentalizar el estudio de la historia y de la filosofía, en particular la dialéctica hegeliana, para aplicarlas a un análisis político de una época que en su época era contemporánea, o sea, la política contemporánea. O sea, aplicar la historia al análisis contemporáneo de la política. Eso es algo muy importante y que creo que además no es, o sea, es algo que ni en su época era nuevo. O sea, de cierto modo también hubo pensadores antes que
Marx y Engels, que siguieron una línea similar, que incursaron en la política. O sea, podemos ir atrás a Hegel. Kant era menos político, aunque él tocaba sí temas fundamentales para lo que era la emancipación burguesa en su época. Entonces, también era político, porque él hablaba de ética, él hablaba del juicio. Sí, es que separar la política de la filosofía, Exacto. separar la política de la cultura es imposible. Eso es lo que te quería decir, o dando pasos más atrás, inclusive Spinoza, por ejemplo, Baruch de Spinoza, que es un filósofo que también siempre tuvo una lucha contra la iglesia en esa época para poder decir lo que quería decir. Entonces, de cierto modo, o también en la Grecia antigua, también la política, la filosofía no estaba desvinculada de... Pero todas esas preocupaciones te sirvieron para abordar Principio Potosí de modo distinto. Volvamos a Principio Potosí. Sí. Yo creo que lo primero que te dije sobre cómo me comencé a interesar por la semiótica, eso me llevó a una generación de filósofos franceses también de los años 70, que era el llamado postestructuralismo, o la deconstrucción. Una de las dos figuras fueron muy importantes, o tres figuras en ese contexto, varias figuras, pero digamos, lo que es curioso es que yo llegué a la política no a través del marxismo, que es lo que a muchos les pasa cuando son estudiantes, sino yo llegué a la política a través de la deconstrucción, porque la filosofía de Jacques Derrida, por ejemplo, francés, ¿no?, algeriano, de hecho, que es interesante también entender, él dio pasos importantísimos en los años 70 para lo que fue una escuela de pensamiento que más tarde se llamó estudios postcoloniales, o más tarde adaptando nombres como decoloniales o qué sé yo, que es algo que sigue a una filosofía anticolonial como la fue planteada, por ejemplo, por Frantz Fanon. Más tarde, ya en la generación de los 70, aquí en nuestro propio país, tenemos a Fausto Reinaga, tenemos pensadores que vienen desde lo anticolonial, que, bueno, el término que Fanon usaba era el de la descolonización, que más tarde fue adaptado por una generación. Pero partes tú del tema de la deconstrucción. Sí, porque la traductora de Jacques Derrida hacia el inglés es una figura, una eminencia importantísima para los estudios llamados estudios postcoloniales, que es la filósofa de la India, Gayatri Spivak. Gayatri Spivak, que es profesora en la Universidad de Columbia, en Nueva York, fue una de las figuras más importantes para esa ola de estudios descoloniales. Ella comienza en los 70 haciendo una traducción de la obra prima de Jacques Derrida que se llama Gramatología, y de esa obra ella hace una introducción, y entonces ella combina. Jacques Derrida nunca fue un convencido marxista. Por lo contrario, Derrida era más heideggeriano. Y él estaba en un contexto porque era alumno también de Louis Althusser, un famoso filósofo comunista que fue un poco el padre, que era el profesor de toda esta generación de Derrida, de Foucault, de Badiou, te me estás de Rancière. Yendo de la deconstrucción. Bueno, entonces Jacques Rancière, con su desconstrucción, incentiva el pensamiento llamado postcolonial de una marxista de la India, mujer, Gayatri Spivak, feminista marxista de la India, que comienza a usar la desconstrucción para llegar a deconstruir las nociones hegemónicas de la subjetividad, sobre todo de la subjetividad y de la comunicación en el pensamiento occidental. Llamado occidental. Entonces Gayatri Spivak, una mujer marxista, feminista de la India, llega a través de la filosofía francesa, de la llamada postestructuralismo y en particular la deconstrucción, a desarrollar un pensamiento anticolonial desde la epistemología, ¿ya? O sea, desde la manera de cómo podemos entender lo que entendemos. Entonces, yo a través de la deconstrucción llego con Gayatri Spivak, que en los años 80 publica un ensayo que en inglés se llamaba Can the Subaltern Speak, que en español, no sé cómo es la traducción más confiable en español, pero sería algo como ¿puede el subalterno hablar?
¿ya? Y este ensayo se vuelve fundamental para los estudios postcoloniales. Gente aquí en Bolivia como Silvia Rivera Cusicanqui o varios otros pensadoras, de hecho, se alimentaron generosamente de ese pensamiento, y entonces en el caso de Silvia Rivera, entre una mezcla entre estudios subalternos, así se llamaba, la escuela de la India de pensadores llamados postcoloniales, tenían su grupo de estudios de subalternidad. Y así ella hace una traducción, Silvia Rivera, de estos pensadores, no sé si me estoy confundiendo, creo que con no sé exactamente. No te preocupes. Yo creo que era Rosana Barragán, con la que ella hizo un libro, que sacó un libro que era una colección de ensayos sobre estudios subalternos, que tuvo un fuerte impacto también aquí. Y bueno, juntando el catarismo, los estudios subalternos de la India y un poco de la escuela de Frankfurt no dogmática, en particular Walter Benjamin y Ernst Bloch. En el caso de Silvia Rivera lo sé porque trabajé muy próximo de ella una época. Entonces aquí se junta una mezcla muy potente, ¿no? Digamos que eso sería un pensamiento. ¿Y con eso llegas al principio? ¿O de ahí surge la idea? A ver, entonces a través de la deconstrucción de pensar, la deconstrucción, y eso es algo heideggeriano, trabaja mucho a través de la negatividad. Cuando nosotros hicimos Principio Potosí, una de las primeras ideas que tuvimos fue, estamos hablando de esta muestra de arte contemporáneo y arte colonial que se llamó Principio Potosí, se celebró en el año 2010 en el Museo Reina Sofía, en la Casa de las Culturas del Mundo en Madrid, en la Casa de las Culturas del Mundo en Berlín, y aquí en el MUSEFI, en el Museo Nacional de Arte. Entonces, en esta muestra, una de las primeras ideas era cómo hacer una muestra con una temática de qué sería la relación entre producción de imágenes, producción de ideología y arte colonial, barroco, y cómo esto se refleja en nuestra contemporaneidad. La primera idea que tuvimos era cómo hacer una muestra de arte colonial sin glorificar las pinturas, pero analizarlas. ¿Ya? Claro. Quiere decir, hablando de negatividad, ¿cómo hacemos una muestra en la que la pintura no es una positividad, pero es un conjunto de elementos que tenemos que analizar? ¿No ves? Entonces no queríamos presentarlo como algo, como la representación de una imagen, pero como el análisis de un contexto. Fue así que llegamos. Entonces nos preguntamos, básicamente la pregunta inicial era, ¿cuál es la función de esta imagen? ¿Ya? No si es bonita o no es bonita, no quién la pintó o quién no la pintó, ya, porque en el discurso sobre el arte colonial siempre hay quien no pintó una pintura que no está. Claro, se valida por el nivel de importancia que tenga quien la pintó. También, ¿no ves? O bueno, eso ya es otro tema, o tal vez lleguemos a ese tema ahora, pero de todos modos la idea principal era cómo crear un análisis que no sea, que no nos lleve a una mera representación de la cultura. Lo que nosotros queremos hacer era analizar la función de la pintura para el contexto económico colonial. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y eso sí son preguntas que vienen, de cierto modo, de una forma de pensar. ¿Ya? Fue a través de Principio Potosí que yo, en esa época, pues, qué privilegiado que soy. Tuve la oportunidad de investigar 3 años financiados por el Estado español, a través del Museo Reina Sofía, por el Ministerio de Culturas, de Turismo, a través de lo que hoy se llama Agencia Española de Cooperación, exactamente en esa época se llamaba SEASEX, que era Sociedad Estatal de Acciones Culturales en el Exterior. Y bueno, financiado a través de ellos, realmente poder hacer este análisis, ¿no? A través de ellos y la ¿Cuántas obras seleccionaron para la muestra? Aproximadamente 20 obras. 20 obras. Sí, entre dibujos, documentos y pinturas. No ¿Estas obras estaban dialogando, colindando en un mismo contexto, escenario político e histórico? Sí. ¿O eran de épocas distintas?
entre siglo XVI y siglo XVIII, la pintura, lo que llamamos colonial, después había muchas obras contemporáneas. Lo que nosotros queríamos hacer, a ver, para resumirlo muy brevemente, ¿de qué trataba Principio Potosí? Ya lo digo, cuestionamos la función de la pintura para un contexto económico específico, que era la colonia. Claro, y específicamente tomando como cabeza Potosí. Potosí, como ya nos mostró Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas, por ejemplo, porque Potosí nos sirve para entender como ejemplo, como paradigma de lo bases que del capitalismo. Sí, de lo que es el comienzo de una historia que vivimos hasta hoy en día, que es el comienzo de una conquista y colonización del globo a través del capitalismo. Y todo eso tiene pues uno de sus puntos centrales en el Cerro Rico de Potosí. Claro. Y bueno, entonces lo que a nosotros nos interesó fue lo que llamamos Principio Potosí. Principio Potosí, entonces, como el juego de palabras nos permite dos interpretaciones. Uno sería el comienzo, que sería el comienzo de la historia de la modernidad y también de la historia del capitalismo. Por el otro lado, o sea, principio como comienzo Potosí, y por el otro lado tenemos principio como una regla o un mecanismo, un principio en el sentido técnico, ¿ya? Que es como una regla que se aplica. O entonces, en el sentido moral también. Sí, bueno, eso es interesante también, que sería una mezcla entre los dos. Claro, digo eso pensando en principio como principio de Bolivia también. Por eso me remito también al concepto de lo moral, de lo moralizante, como tener principios específicamente, que es un poco también de donde surge la conformación de un sujeto, de una personalidad específica, partiendo de sus principios, ¿no? ¿Cuál sería ese espacio de la moralidad en el ámbito de la conformación de un territorio boliviano visto como un sujeto, si no es partiendo del principio, que sería en algún sentido Potosí? Entonces, ¿cómo tu modernidad está también dada o puede ser entendida por este principio? Hago hincapié en esto porque después de haber leído el libro que me has regalado amablemente, de Principio Potosí, me doy cuenta que lo que has venido proponiendo en los últimos tiempos con el Museo Nacional, no solo en el reordenamiento de espacio, ni en el reconceptualizar el concepto de museo, es básicamente, o parte básicamente, según mi modesta opinión, de esta propuesta de Principio Potosí, el hecho de acercarnos a las pinturas de forma distinta y de no preguntarnos qué valor tiene, sino qué me dices hoy y cómo puedo integrarte al discurso de hoy, partiendo de lo que tú traes. Me parece que como que la propuesta del nuevo director del Museo Nacional está muy enlazada con lo que le dejó artísticamente Principio Potosí. Claro, pues es que fue una época que a mí me marcó profundamente. Sí, fue no solo el inicio de pensar el arte de otra manera, sino, como te digo, un proceso de 3 años. Es mucho tiempo para también pensar las cosas, darle vueltas, repensarlas. Tuvimos un montón de conflictos internos también que me puso a prueba y me hizo entender. En ese momento nosotros estábamos trabajando con el Ministerio de Culturas, aquí con el viceministro en particular de Decolonización, Roberto Choca, el primer viceministro del gobierno de Evo Morales, y por el otro lado trabajamos, como te digo, con la ESIC, que en esa época era CASEX, con la Embajada Española, trabajamos con el Museo Reina Sofía. Claro, estabas jugando con varias instituciones que tenían visiones inclusive muy distintas de lo que puede ser cultura, claro, de lo que puede ser análisis. Y no solo la diferencia, digamos, entre una propuesta anticolonial en colaboración con instituciones españolas, pero también habían los alemanes de por medio que también cofinanciaron el proyecto, que es la Casa de las Culturas del Mundo de Berlín, a través de la Fundación Cultural Federal del gobierno alemán. De ahí salen otras líneas de análisis que serían riquísimas de analizar, que tienen que ver con el cómo estas instituciones europeas analizarían o ven a Bolivia, ¿no? Y haciéndolo a través de la puerta de Potosí. Es súper interesante porque básicamente Potosí fue la tierra que les dio la posición de la que hoy pueden gozar, ¿no? Potosí los hizo primera potencia en realidad. Max, el tiempo se me acaba, pero mi última pregunta, o mi antepenúltima pregunta, tiene que ver con este trabajo que has venido haciendo en tus columnas. Me parece muy interesante, si puedes hablar de ello muy brevemente, porque es necesario hoy hablar de políticas culturales desde un espacio museológico elitista, considerado
así, como es el museo, hacia lo que está sucediendo en el ámbito político, que sin duda alguna tiene mucha relación con la cultura, en la medida en que están completamente relacionados y cierta manera de vernos dentro de un modelo cultural también establece cierta manera de vernos políticamente. ¿Cómo podríamos analizar el contexto de hoy partiendo del ámbito cultural? Es una pregunta súper interesante, gracias. A ver, como te digo, mi trayectoria, como te la cuento, comienza a tocar la temática colonial, llamémoslo así, desde una perspectiva anticolonial o postcolonial o decolonial, descolonial, como querramos. En un cierto momento, cuando yo estaba en la Academia de Artes en Viena, a comienzos de los años 2000, eso es algo que me llevó inmediatamente a estudiar a ciertos pensadores que en esa época en Bolivia eran muy interesantes, que partían justamente de la experiencia específica boliviana, incluyendo tendencias como el catarismo, habiendo leído a Reinaga, habiendo leído a Silvia Rivera, llegan, digamos, a pensarlo junto con los franceses y el postmarxismo, llamémoslo occidental y qué sé yo, y era pues un grupo específico que se llamaba La Comuna, que había aquí en La Paz, de donde salieron, ¿no?, políticos, bueno, el propio vicepresidente, etcétera, vienen de un contexto en el cual se unía ese tipo de pensamiento. Ahora, esto es algo que yo absorbí, porque me interesaba mucho y era lo boliviano que había en la época, lo que era hot, lo que estaba caliente. Entonces, desde mi punto de vista fue muy interesante absorber todo eso. Luego ya esto llegó a, bueno, plasmarse de una u otra forma en lo que es la institucionalidad de un Estado plurinacional, digamos, comenzando con la propuesta de una nueva constitución. Ahí estaban pues un Raúl Prada, qué sé yo, se escuchaba la voz de Zabaleta resonar desde su túmulo, ¿no ves? O sea, estábamos ahí con todo eso y eso me interesaba muchísimo. Ahora, lo que te quiero decir es lo siguiente: este interés, este impulso que hubo en Bolivia, lo que llamamos de revolución cultural, es algo que tenemos que hacer entender a la gente, que no es creación, no es invento de un partido político. El gobierno del MAS sí ha contribuido de gran manera a que se disemine esto, también prestar el término, ¿no? O sea, hacerlo más presente y todo eso, pero estamos hablando del propio gobierno, viene pues de movimentaciones y movilizaciones muy amplias que tenían un reflejo en ciertos pensadores. Entonces, términos como descolonización, como revolución cultural, son cuestiones que nosotros cargamos como pueblo boliviano, en nosotros, en nuestras movimentaciones, nuestras alianzas políticas, en el poder de los movimientos sociales, etcétera, que comprobaron que pueden sí constituir un gobierno y un cambio, y ese cambio es irrevertible. ¿Ya? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender, que es algo que está dentro de la unidad y la fuerza del pueblo boliviano, de la mayoría del pueblo boliviano. El momento en el que dejamos que la revolución cultural sea solo, o creemos que sea solo tarea de un Estado, de un gobierno, digamos, de 5 personas, perdemos la posibilidad de gestar realmente una verdadera revolución cultural. Te pregunto esto porque durante los últimos días en programas tanto informativos como de análisis en redes sociales, toda la pregunta, es decir, todas las cuestiones que aparecen están relacionadas también con los errores y los aciertos, o los aciertos y desaciertos de estos 13 años. Cuestión que es una cuestión natural, ¿no? Porque, bueno, en todos los países siempre se hace un análisis de lo que se ha logrado y lo que no. Y cuando toca hablar de cultura, es interesante cómo todo el mundo, la mayoría de las personas que hablan del tema, como que hablan de manera alejada del tema. Hablan como si yo no tuviese nada que hacer en ese ámbito. No es mi responsabilidad hacer una revolución cultural. La responsabilidad recae completamente en el Estado. Pero ¿cómo es posible que este concepto que es tan amplio y tan difícil de concretizar como es el revolución cultural pueda ser llevado al día a día, a la cotidianidad de nosotros, y darnos cuenta de que en nuestras propias acciones está la posibilidad de que nos podamos descolonizar? ¿Es la parte más difícil de este trayecto de análisis?
Es que también no estoy completamente de acuerdo con lo que dices, porque yo no creo que sea difícil de entender qué es una revolución cultural. Tuve la oportunidad de publicar un texto en La Razón este domingo, en el cual yo reduzco realmente cuáles son los 2 puntos claves que tenemos que tener en cuenta. Una revolución cultural solo funciona si efectivamente combatimos el racismo y el sexismo. Esos son los 2 pilares fundamentales que han sostenido el régimen colonial, y también capitalista, que ha provocado un falso sentimiento de superioridad de muy pocos sobre muchos más, que son la mayoría del pueblo boliviano. En ese sentido, a ver, más de la mitad de la población boliviana, más de la mitad son no blancos y más de la mitad son mujeres. Así, eso nos lleva a pensar que la absoluta mayoría pues son grupos afectados por estas políticas hegemónicas. Cambiar eso es el primer paso y es el único paso efectivo para realmente llevar a cabo una revolución cultural. Como tú bien dices, esto es una cuestión que solo puede jugarse a nivel gubernamental e institucional. Esto es algo que todos nosotros tenemos que aprender. El colonialismo comienza dentro. Entonces nosotros tenemos que aprender a cambiar eso. Entonces yo creo que todas aquellas personas que están nuevamente acometiendo sus actos de racismo, en ningún sentido han sido como que tocadas o han sido conscientes del paso heroico que hay que dar cuando hablamos de una revolución que comienza por uno mismo. Sí, yo quisiera decir una cosa al respecto que me urge decirla, que estaba comentando el otro día. Pues una cuestión muy seria es que podemos aprender de la historia, como ya dijimos, ¿no? Podemos aplicar el conocimiento de la historia a nuestra situación contemporánea. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en un momento que hay mucha indignación en la población, sea por el motivo que sea, de que esta indignación no sea instrumentalizada por las fuerzas de la extrema derecha e inclusive del fascismo. Esto es algo que históricamente siempre se ha utilizado como recurso. ¿Qué ha pasado? Inclusive en la Alemania de los nazistas, en el contexto español, ¿qué pasó en el contexto en el Brasil justo hace 2 años, 1 año? ¿Qué está pasando aquí ahora? Siempre es como un principio, ¿no ves? Histórico que se repite en distintas coordenadas del tiempo, espacio de nuestra historia global, que antes que llegan los fascistas son la burguesía liberal que les abre la puerta a los fascistas, deslegitimando a la izquierda. Acuérdense, siempre el mismo esquema. La burguesía liberal pacta con los conservadores nacionalistas en deslegitimar a la izquierda. Eso es un asunto histórico y le abre puerta a los fascistas para la propia burguesía liberal ser atropellada y en varios casos aniquilada políticamente por el fascismo. Y este recorrido comienza evidentemente por un hecho plenamente cultural, que es el de comenzar por degradar al otro por sus ideas, por su color de piel, por sus costumbres, por la forma en la que habla, y todos esos elementos conforman el mundo de lo cultural, partiendo de lo que somos. Sí, yo creo que la instrumentalización justamente de estos sentimientos primarios que son introducidos de superioridad, además, en las subjetividades, justamente en el capitalismo, en el sistema en el que vivimos, que son el sexismo y el racismo, esos pueden ser evocados e instrumentalizados en la población. Tenemos que tener mucho cuidado, porque una cosa es reclamar, qué sé yo, ante una determinada situación política, hacer reclamos como una voz democrática. Otra cosa es incentivar el odio y crear un discurso basado justamente en principios como el racismo y el sexismo. Ahora, si retiramos eso, a ver qué queda de las propuestas. Nos queda regresar al principio de Potosí. Ya, muchas gracias, Max. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti. El tiempo se acaba y la charla siempre es corta. Siempre sigue y vamos a continuar. Muchas gracias. Gracias te agradezco. A ti, hemos comenzado hablando sobre arte, sobre filosofía, sobre pintura, sobre música, y hemos terminado en cierta medida reconociendo cuáles son aquellos elementos que hoy evidentemente se ponen en
en tela de juicio y nos muestra cuánto no deberíamos y no debemos retroceder en lo que hemos logrado en 13 años. Así me despido, gracias por la compañía, estaremos juntos la próxima semana con otro de nuestros invitados. Recuerda que nos puede escuchar este sábado 8 de la mañana en la 88.3 y el domingo 13 horas, igual por la radio La Doble. En nuestra página de Facebook estará esta entrevista durante los próximos años, así que puede nuevamente volverla a ver. Gracias por la compañía y hasta la próxima.